Bueno, estamos de vuelta con Beatriz Merino. Beatriz, pasemos a otro tema. Hace un mes tú anunciaste que habían inversiones paralizadas, inversiones en hidrocarburos paralizadas por 2.500 millones. Y en este mes han pasado un par de cosas interesantes. Por un lado, se ha anunciado la simplificación de los estudios de impacto ambiental y por otro lado se ha hablado de una propuesta de crear una ventanilla única de hidrocarburos, lo cual me da la impresión que es un avance, pero me parece que tu crítica era una crítica mucho más fuerte y profunda e integral a todo el sistema, ¿cierto? A ver, no es una colaboración crítica la que yo pretendo, ¿no? O sea, no es una crítica ácida o destructiva de ninguna manera. Yo he aceptado esta responsabilidad porque hay una realidad monda y lironda, ¿no es cierto? Que la producción petrolera viene decreciendo y que la importación de petróleo viene subiendo. Claro. Y eso para el Perú no es bueno. No tenemos autonomía energética, tenemos las empresas que han venido y se demoran aquí 14 años en sacar su petróleo, en tanto que nuestros países vecinos le dan 3. ¿No? Y lo que va a suceder, ¿no es cierto?, cuando Peña Nieto está liderando, el presidente Peña Nieto, una reforma difícil en Ecuador, en México, donde el petróleo casi les corre por las venas, ¿no es cierto?, después de Lázaro Cárdenas a los mexicanos. Sí. Entonces nosotros tenemos que ser competitivos, como diría el ministro Miguel Castilla, tenemos que ser competitivos y tenemos que hacer que nuestras empresas compitan invirtiendo en el Perú y obteniendo sus ganancias, respetando el medio ambiente, respetando a los pueblos indígenas, pero en las mejores condiciones con el marco regulatorio. El marco regulatorio está muy enmarañado. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo las volvemos? El problema ¿Cómo es sistémico. Desenmarañamos? Mira, escúchame, Enrique, el problema es sistémico. O sea, no se va a resolver con un decreto supremo, no se va a resolver con un tema. En primer lugar, se va a resolver creando una política de hidrocarburos de Estado, no de gobierno. En este país, yo voy a publicar en pocas semanas el libro blanco de hidrocarburos, ya está en su última lectura por parte de los asociados y ahí se ve con toda claridad que la historia del petróleo es una historia muy compleja en este país, muy politizada, ¿no es cierto?, que ha dado lugares hasta a golpes militares, como recordarás, ¿no? Y que nosotros necesitamos mirar a esta industria, digamos, para el mediano y largo plazo, que es como son estas inversiones. Necesitamos rediseñar la institución. Yo he conversado largamente con el ministro Jorge Merino, estoy muy gratamente impresionada de su mirada, de su liderazgo con el sector y de su receptividad a escuchar estas conversaciones, y es probable que se va a necesitar un rediseño, quizá un viceministerio de hidrocarburos, ¿no es cierto?, porque necesita este sector, que es potente y fuerte, su propia especialidad técnica. Por otro lado, se necesita un marco regulatorio cumplible y simplificable. Estamos en este momento, por ejemplo, en el tema del reglamento ambiental. Es un reglamento donde se está trabajando intensamente en estos mismos días, ¿no es cierto?, para lograr un consenso, siempre respetando la obvia autonomía y fiscalización que por parte del Estado tiene que haber para ver que las leyes se cumplan, ¿no? O sea, eso tiene que quedar claro. Entonces, lo que yo quiero decir es, todas las noticias son buenas. O sea, el presidente ha visitado, el presidente Humala, el Pozo Bretaña hace poco. Entiendo va a ir quizá a visitar también el Pozo de Perenco. Ya hay empresas que están encontrando petróleo. Esas son buenas noticias para nuestro país, ¿no? Yo estoy convencida que este es el sector que le va a dar buenas noticias al país en los próximos años, ¿no? Y lo que tenemos que mirar, ¿no es cierto?, es en general el problema sistémico que, en mi opinión, se va a lograr haciendo las 3 cosas que yo he dicho, ¿no? Claro. Te pongo un tema sobre la mesa. Hay una diferencia entre las concesiones petroleras y las concesiones mineras que a mí me llama la atención, que es que a ti te entregan una concesión minera y tú la tienes hasta que termines de extraer el mineral. Pero no sucede lo mismo con los lotes petroleros, ¿cierto? Y lo que termina sucediendo es que cuando las empresas ven que se acerca el fin de su concesión, bueno, dejan de invertir, ¿no? Porque no saben si se les va a renovar. Una reforma interesante, por ejemplo, ¿no sería hacer lo mismo? Que te entregan la concesión petrolera y tú la explotas pues hasta que se acabe el petróleo. Esa es una posibilidad, o por periodos mucho más extensos, ¿no es cierto? Ahí tienes tú, por ejemplo, el problema de la remediación. Claro. El problema de la remediación viene que cuando no has terminado la remediación o estás en camino a ella y se te está acabando la concesión, son cientos de millones de dólares que te pueden
puede costar esa remediación. Claro. ¿No es cierto? Entonces, finalmente te puede hasta resultar más barato pagar tu multa, ¿no es cierto? De acuerdo. Pero entonces, esa es una situación perdedora. Perdedora para la empresa, porque la empresa de todos modos pierde prestigio. Perdedora para las comunidades, porque las comunidades se quedan digamos, con la contaminación sin remediar. Y ciertamente perdedora para el país, ¿no? Eso no es un buen escenario. Claro. Otro tema es el canon, ¿no? O sea, las empresas petroleras pagan un canon más alto que las empresas mineras, ¿no es verdad? Yo estuve hace poco en un evento en la universidad, en el PAD de la Universidad de Piura, donde vinieron APUs y comunidades en general de todo el Perú, en general de la región amazónica, y me quedé muy gratamente impresionada por la disposición a conversar. Ellos se han acercado, por ejemplo, a través de la universidad, y estamos viendo, hace una semana se ha creado el comité jurídico de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, la preside el doctor Manuel Gallup, ¿no? La integran como 10 de los abogados del sector, y se ha puesto en agenda la posibilidad de replantear el tema del canon, porque lo que no puede estar ocurriendo es que las empresas pagan el canon y no llega a las comunidades. Claro, y nadie gana. Es como el tema de la reserva Nahua, ¿no? O sea, hay un fideicomiso que tiene más de 3 millones de dólares en una cuenta, ¿no? Y hemos visto en este mismo canal, ¿no es cierto?, a los dirigentes Nahua visitar la ciudad diciendo, oiga, yo no soy no contactado. Exacto. Yo soy un ciudadano, yo de hecho ya tengo mi DNI o lo quiero tener, pero lo que quiero evidentemente es acceso a ese fideicomiso que es para mí. Claro. Le corresponde entonces al Ministerio de Cultura, en mi opinión, ¿no es cierto?, crear las redes que se necesitan, porque ¿qué es lo que va a hacer? No le va a dar un cheque a cada uno, ¿no es verdad? Entonces tiene que crear las redes, en mi opinión, rápidamente, para poder conseguir de este círculo un círculo virtuoso. De acuerdo. Aquí tenemos empresas que quieren invertir, comunidades históricamente abandonadas y un Estado que lamentablemente, no digo un gobierno, un Estado que ha permitido, digamos, en los últimos, de repente, 10 o 15 años, se enmarañe la regulación en una forma tal que viene a constituir una especie de telaraña, ¿no? Claro. Que es negativa, ¿no? Negativa para todos. Te hago una última pregunta en un minuto porque ya tenemos que cerrar. ¿Cómo ves el tema de que el gobierno quiera meter a Petroperú como socio forzoso en los contratos de explotación petrolera? A ver, mira, yo lo que creo que en ese tema de Petroperú, para dar un paso hacia atrás, ¿no? Tenemos que decir lo siguiente: en el Perú hay 6 o 7 compañías públicas petroleras de otros países operando, ¿no? De Brasil, de Vietnam, de Ecuador, en fin, de Colombia, o sea, de China, en fin. Entonces, la empresa petrolera peruana puede y debe tener el mismo derecho que tienen otras empresas petroleras públicas en nuestro país. Ahora, ¿qué empresa petrolera? Ciertamente una empresa petrolera diferente a la que hemos tenido en este país hasta ahora. Y lo que, en mi opinión, hay que hacer rápido y bien es una reingeniería de Petroperú para hacer que tenga un directorio verdaderamente independiente, que cotice en bolsa, que tenga la modernidad que tiene hoy día Ecopetrol, que es una de las mejores empresas que hay en la América Latina. Perfecto. ¿No? Muchísimas gracias, Beatriz. Sí, gracias. Bueno, vamos a la pausa y regresamos.